No era silencio, era comunión. Derramaba su alma delante del Señor. Con razón Elí tuvo que responder, versículo 17: el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Vení, acércate, con hambre, con sed, y espera en Jehová. Y cuando estás cerca de Él, cuando estás en los atrios, cuando todos quieren cambiar el culto e ir en otra dirección porque ya no saben qué hacer, ese es el momento donde tienes que empezar a derramar tu alma delante de Jehová. No te apresures, Eclesiastés 8:3 leímos, de irte de delante de Él. ¿Por qué? ¿Para qué queremos quedarnos, derramar nuestro corazón delante de Él? Para oír. Sigue diciendo Eclesiastés 8. Versículo 3 decía: no te apresures. Versículo 4: pues la palabra del rey es con potestad, con poder. No te apresures, porque hay una palabra que es poderosa. ¿Y quién te dirá qué haces? El que guarda el mandamiento, versículo 5, no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieras hay tiempo y juicio. Versículo 7. Porque no sabe lo que ha de ser y cuándo haya de hacer. ¿Quién se lo enseñará? Esa palabra del rey, que viene con potestad cuando uno espera delante de Él, te da el cuándo y te va a decir el cómo. No sabe lo que ha de ser. Él te dirá lo que ha de ser. Su palabra te dirá lo que va a pasar. ¿Y cuándo ha de pasar? ¿Quién se lo enseñará? Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni vuestros caminos tus caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Solo puedes oírle cuando estás en ese lugar esperando y derramando tu alma delante de Él. ¿Cuáles son sus pensamientos acerca de tu condición? ¿Cuáles son sus pensamientos acerca de la condición de nuestro país? ¿Qué son sus pensamientos acerca de la noche? ¿Qué son sus pensamientos acerca del futuro? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Estoy sugiriendo que Dios va a compartir sus pensamientos con el hombre. Estoy sugiriendo que Dios va a decir: aquellos que cumplen esos requisitos de estar limpios y de esperar y escuchar y derramar su alma delante de Él. Mire, los pensamientos que se expresan en palabra, por lo menos en nuestro caso, la palabra de Dios es tan importante en los cielos y la eternidad que está su palabra en una entidad
cuasi independiente, aunque no lo es, porque los tres son uno. En el principio fue el Verbo, dice Juan, capítulo 1. Versículo 14 dice, el Verbo, la palabra, fue hecho carne. O sea, Jesús aquí en la tierra era Dios hablando. Qué privilegio para aquellos discípulos que podían estar allí y escuchar al Padre, los pensamientos del Padre expresados en palabra en la persona de Jesús. Cuando Jesús se bautizó, se oyó una voz en el cielo como un trueno que decía, este es mi Hijo amado, a Él. ¿Recuerdas? ¿Qué? A ver. A Él oíd. Porque Él es el Verbo, Él es la expresión de los pensamientos de Dios. Y esa palabra es la que creó y guarda el universo y la galaxia y los planetas en sus órbitas. Eso dice la palabra de Dios. La palabra, el Verbo, es es la cosa más importante de toda la eternidad. La palabra de Dios. El Verbo hecho carne, Juan 1:14, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando uno se acerca al lugar donde se pone a escuchar con un corazón limpio y a derramar su deseo y hambre y sed de escuchar, Dios es un Dios que habla. Dios no es mudo, nosotros somos sordos. Dios está hablando todo el tiempo, a través de tantas maneras, pero no prestamos atención. Dios me habló cuando veía la fabricación de un Maserati. Dios habla todo el tiempo, nosotros no escuchamos, no esperamos escuchar. Y tantas veces cuando venimos a la reunión no esperamos escuchar. No tenemos la expectativa de que pase algo tremendo en nuestras vidas. Venimos ya con las ojeras puestas y tapones en los oídos. Venimos nada más esperando otra reunión de domingo. Venimos ya sin ninguna fe, venimos ya sin ninguna expectativa. Y quizás cuando tenemos reuniones especiales, tú dices, bueno, ahora viene Juan, ¿qué va a decir? Tienes expectativa. Y esa expectativa hace que Dios te hable. No porque estoy yo, porque tú tienes hambre y te has sacado los tapones y las ojeras, porque necesitas, deseas, anhelas respuestas. Pero si vienes todo tiempo que te acercas a Él, aún en tu devoción privada, vienes con esa expectativa, henchidos de amor, limpios de corazón, escuchando a su puerta,
Él te hablará. Amós capítulo 3, versículo 7 dice que el Señor no hará nada sin que revele el secreto a sus siervos los profetas. ¿Porque son profetas? No, porque son amigos. Porque no se ven de vez en cuando, porque hay comunicación, hay comunión. Juan 14, 29, Jesús dijo: ahora os lo digo antes que acontezca. Y Juan 13, 19, desde ahora os digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Dios reveló y revela su consejo secreto a sus siervos. Y esa palabra secretos dice sin que revele su secreto. Esa palabra secreto significa el secreto consejo con un amigo. Abraham fue amigo de Dios. Y Dios dijo: ¿cómo no he de compartir con él lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra? Y así Dios reveló a Noé del diluvio, a Abraham y a Lot, a José de los 7 años de las vacas flacas, a Moisés de las plagas, a Moisés y Josué de las cosas que acontecerían al pueblo, a Jonás de la destrucción de Nínive. Y así el Señor está por revelar a Amós, el que escribió esto, que Dios no hace nada sin revelarlo a sus siervos, sus amigos. Estaba por revelarle lo que iba a pasar con las 10 tribus de Israel, el mal que vendría y cómo se podía tornar ese mal para bien. Dios es amor, es espíritu, y sus pensamientos se manifiestan en su Hijo, que es la voz de Dios, la palabra. No vivimos en los tiempos de los apóstoles, pero así como ellos estaban al lado de Jesús, nosotros podemos estar. Cuando oímos la voz de Dios, estamos oyendo la expresión del Verbo en la persona de su Hijo, porque es su palabra la que sostiene todo el mundo. Su palabra sostiene la gravedad, su palabra, todo lo que fue creado es sostenido por su palabra.